Vaquero, me buscas a mí. Tengo una condición. Te quedarás conmigo esta noche. Clara vivía en un pequeño pueblo del viejo oeste, uno de esos lugares donde el polvo parecía quedarse suspendido en el aire durante todo el día, y las carreteras de tierra hacían que cada viaje fuera un desafío. Su puesto de comida, una modesta casita de madera, con un cartel que decía «Comida casera de Clara», estaba justo al lado del camino principal que atravesaba el pueblo. No era un lugar grande ni lujoso, pero tenía algo especial. Cada plato estaba hecho con cuidado y Clara siempre se aseguraba de tratar a todos sus clientes con amabilidad, aunque algunos de ellos solo pasaran de largo sin decir una palabra. Clara había aprendido a valerse por sí misma. Desde joven se había acostumbrado a no depender de nadie más que de su propio trabajo. Su familia vivía lejos, y aunque a veces sentía nostalgia, había algo en la independencia que le daba fuerza. Cada mañana, antes del amanecer, encendía el horno, preparaba pan recién hecho y cocinaba guisos que llenaban el aire con aromas que hacían que la gente se acercara incluso desde el otro lado de la calle. Su vida era simple, pero estaba bien con eso, hasta que un día todo cambió. Era un lunes por la mañana, y el sol empezaba a asomar entre las montañas lejanas, iluminando las fachadas polvorientas del pueblo. Clara estaba organizando los platos y ajustando las sillas del puesto cuando escuchó el ruido de cascos acercándose por el camino. No era extraño que algunos viajeros pasaran por allí, pero algo en la forma de galopar de esos caballos le llamó la atención, más rápido que los usuales mensajeros o comerciantes. Se asomó por la ventana y lo vio. Un hombre montado en un caballo marrón, de porte firme y mirada segura. Vestía con ropa típica de vaquero, pero había algo en él que lo hacía destacar. No era solo la manera de sentarse en el caballo o la forma en que su sombrero cubría parcialmente su rostro. Era como si el viento que levantaba el polvo jugara a su alrededor, dándole un aire de misterio. Clara sintió un pequeño escalofrío, una mezcla de curiosidad y cautela. El vaquero se detuvo frente a su puesto y bajó lentamente de su caballo. Cada movimiento parecía calculado, tranquilo, como si nada en el mundo pudiera apresurarlo. Clara notó que llevaba una mochila de cuero gastada por el tiempo y los viajes, y un cinturón con un par de herramientas, pero nada que indicara peligro inmediato. Cuando levantó la vista hacia ella, Clara se sorprendió. Sus ojos, de un color difícil de describir entre verde y marrón, tenían algo que la hizo sentir que no estaba viendo a un extraño cualquiera. Era como si pudiera ver más allá del puesto de comida, más allá de las mesas y sillas, hasta un lugar que ella misma raramente mostraba a los demás. «Buenos días», dijo él con voz firme pero amable. ¿Tienen café? Clara asintió, intentando mantener la compostura. Aunque había servido café a muchos hombres antes, había algo en él que hacía que su corazón latiera un poco más rápido de lo habitual. Preparó la bebida con cuidado y se la llevó a la mesa donde él se había sentado, manteniendo cierta distancia por instinto. «Gracias», dijo él, tomando un sorbo y dejando escapar un suspiro de satisfacción. No sabía que podía encontrar un lugar así en medio de este polvoriento camino. Clara sonrió ligeramente. No era la primera vez que alguien alababa su comida, pero había algo en la forma en que él lo decía que no era simple cortesía. Era sincero, curioso y, al mismo tiempo, un poco desconfiado. Durante los siguientes días, el vaquero regresó varias veces. Cada visita era un pequeño ritual. Llegaba a caballo, pedía lo mismo siempre, café y un plato de guiso, y se sentaba en la misma mesa. Clara empezó a notar patrones. Él siempre llegaba cuando el sol estaba alto, siempre miraba hacia el horizonte como si buscara algo, y rara vez hablaba más de lo necesario. Pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, directas,
y de alguna manera hablaba de los caminos, de los lugares que había visto y de la gente que había conocido, pero sin dar demasiados detalles, dejando siempre un poco de misterio. Clara sentía que, sin quererlo, empezaba a esperar su llegada. No era solo la curiosidad, era la forma en que su presencia cambiaba el aire del puesto, cómo su voz podía hacer que los sonidos del pueblo parecieran más suaves, más cercanos. Pero también había una barrera. Clara no era de esas personas que se dejaban llevar fácilmente. Había aprendido que los hombres como él podían irse tan rápido como habían llegado, y ella no estaba dispuesta a quedarse esperando a alguien que tal vez no regresara. Un día decidió actuar. Mientras él estaba sentado tomando su café, Clara se acercó con decisión y dijo: «Si quieres seguir viniendo aquí, hay una condición». Él la miró, levantando una ceja, curioso. «¿Condición?», preguntó, con un toque de humor en la voz. «Suena serio». Clara respiró hondo. No era fácil poner sus sentimientos en palabras, pero sabía que era necesario. «Si quieres quedarte cerca de mí, si quieres que este puesto siga siendo un lugar donde podamos vernos, tendrás que quedarte conmigo esta noche». Él la miró, sorprendido, pero no había juicio en sus ojos, solo interés. Clara se apresuró a aclarar: «No es por cosas de pareja. Es para que demuestres que puedes quedarte, que puedes comprometerte con algo más que solo pasar y mirar. Si quieres ser parte de esto, tendrás que estar aquí cuando termine el día, cuando todo se calme». Hubo un silencio. El vaquero la miró largo rato, y por un momento Clara pensó que se había equivocado, que había dicho demasiado. Pero luego, lentamente, él asintió. «Está bien», dijo finalmente. «Me quedaré». Ese día, Clara sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. No sabía exactamente qué pasaría, pero había dado el primer paso. Por primera vez, alguien parecía estar dispuesto a acercarse de verdad, y no podía evitar preguntarse si este hombre misterioso, que aparecía todos los días como si formara parte del viento, estaba destinado a quedarse. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Clara cerró las puertas de su puesto y se preparó para la noche. El pueblo estaba tranquilo. Los últimos viajeros habían pasado, y la luz de las lámparas iluminaba suavemente las calles de tierra. Afuera se escuchaban los cascos del caballo de Jack mientras se acercaba, puntual como siempre. Cuando entró, Clara sintió que algo cambiaba en el aire. No era solo la presencia de un hombre, era la sensación de que la vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse. Y aunque no sabía exactamente cómo ni por qué, una pequeña chispa de emoción comenzó a crecer dentro de ella. Esa noche, mientras compartían historias y risas ligeras, Clara entendió algo importante. A veces, para proteger lo que valoras, no basta con estar sola. A veces necesitas dejar que alguien más se acerque, incluso si eso significa poner tu corazón en juego. Aunque el camino hacia la confianza sería largo y lleno de desafíos, esa primera noche marcó el inicio de algo nuevo, algo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. El día siguiente amaneció con un cielo claro y un sol que se levantaba lentamente sobre las colinas polvorientas del pueblo. Clara ya estaba despierta antes del alba, como siempre, preparando pan recién horneado y guisos que llenaban el aire con aromas que invitaban a acercarse. Había algo diferente en la mañana. Un sentimiento sutil de anticipación que la mantenía en movimiento con más energía de la habitual. Sabía que Jack volvería. Siempre lo hacía, y eso le daba un extraño sentido de seguridad, mezclado con nerviosismo. Mientras acomodaba los platos en la pequeña vitrina de su puesto, Clara escuchó el sonido familiar de cascos acercándose por la calle principal. Cada vez que oía esos pasos sobre la tierra, sentía un pequeño cosquilleo en el estómago.
Esta vez, sin embargo, había algo más. No era solo curiosidad, era expectativa. Sabía que la noche anterior había cambiado algo entre ellos. La decisión de Jack de quedarse había marcado un antes y un después, y aunque no había pasado nada más allá de palabras y gestos, Clara sentía que un hilo invisible los unía de manera diferente. Jack apareció en el camino con su habitual calma. Su caballo trotaba suavemente, levantando una pequeña nube de polvo que se deshacía lentamente en el aire. Cuando llegó frente al puesto se detuvo y bajó con la misma elegancia que la noche anterior. Su mirada se encontró con la de Clara, y en esa mirada había una mezcla de respeto, curiosidad y algo que ella no sabía cómo llamar. «Buenos días», dijo Jack con un tono que parecía habitual pero que a Clara le resultaba especial. «¿Cómo amaneció el puesto hoy?» «Con ganas de que vengas», respondió Clara, tratando de sonar despreocupada, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. «Café, como siempre. ¿O quieres probar algo diferente hoy?» Él sonrió ligeramente, como si aceptara el desafío. «Hoy confío en tu recomendación», dijo, mientras se sentaba en la misma mesa de siempre. «Sorpréndeme». Clara se fue hacia la cocina con un ligero rubor en las mejillas, preparando un guiso especial que solo hacía los días que tenía más tiempo. Mientras cocinaba podía sentir que Jack la observaba desde la mesa, pero no de una manera incómoda, sino de forma atenta y paciente. Era extraño, porque no era común que alguien realmente escuchara y observara todo lo que hacía. Esa atención silenciosa tenía algo tranquilizador y, al mismo tiempo, inquietante. Cuando le sirvió el guiso, Jack lo probó con calma, cerrando los ojos por un momento, y luego asintió. «Esto está muy bien», dijo. «Se nota que hay cuidado en cada detalle». Clara sonrió con orgullo. Era la primera vez que alguien notaba tanto el esfuerzo como el resultado. Por un momento ambos se quedaron en silencio, compartiendo solo la presencia del otro. La ciudad alrededor parecía desvanecerse, dejando solo el pequeño puesto y el vínculo silencioso que empezaba a formarse entre ellos. Los días pasaron y con cada visita, Jack y Clara fueron encontrando pequeñas maneras de conocerse. Él hablaba poco de sí mismo, pero cada palabra estaba medida y tenía significado. Contaba historias de los caminos, de lugares que había visitado, de pueblos que ya no existían, y cada relato llevaba consigo un aprendizaje o una lección. Clara escuchaba con atención, a veces haciendo preguntas que no esperaba que respondiera, y cada respuesta la hacía sentir más cerca de él, pero no todo era fácil. Clara se dio cuenta de que había una barrera entre ellos. Jack parecía disfrutar de su compañía, pero también mantenía cierta distancia, como si temiera comprometerse demasiado o mostrar demasiado de sí mismo. Clara, por su parte, no quería presionarlo, pero tampoco podía ignorar la creciente curiosidad y afecto que sentía. Cada día era un delicado juego de acercamiento y precaución, donde ambos aprendían a medir sus emociones y sus palabras. Un mediodía particularmente caluroso, mientras Clara limpiaba las mesas, Jack se quedó observándola en silencio. Finalmente habló. «A veces me pregunto cómo es que alguien puede manejar todo esto sola», dijo señalando el puesto y luego a ella. «No solo el trabajo, sino también la forma en que haces que todo parezca fácil, incluso cuando no lo es». No esperaba esa observación directa. «No es fácil», respondió, con una sonrisa tímida. «Pero uno se acostumbra». ¡Wow! Además, no estoy sola del todo, ¿verdad? Tú estás aquí. Jack sonrió con un toque de diversión y asentimiento. «Supongo que tienes razón», dijo, dejando la frase abierta sin más explicación, como si fuera suficiente. Pero sigue siendo impresionante la forma en que decía las cosas sin exageración ni drama, hacía que cada palabra se sintiera sincera.
Clara empezó a comprender que Jack no solo estaba allí por curiosidad o por entretenimiento, había algo en él que buscaba estabilidad, aunque no supiera cómo expresarlo. A medida que los días avanzaban, pequeños momentos empezaron a marcar su relación. A veces, Jack ayudaba a reparar una silla que se tambaleaba o levantaba cajas pesadas, cosas simples que demostraban que no era solo un visitante. Clara, a su vez, le ofrecía consejos sobre cómo manejar situaciones del pueblo o cómo preparar ciertos platos. Era un intercambio silencioso de respeto y apoyo que sin palabras dramáticas fortalecía un vínculo real entre ellos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Clara notó que Jack parecía pensativo. Su mirada se perdió en el horizonte y no dijo nada por varios minutos. Finalmente, rompió el silencio. Dime algo, dijo con voz baja. No sé cómo explicarlo. Es diferente a cualquier otro sitio por el que he pasado. ¿Y tú? Tú también eres diferente. Clara sintió un calor en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien dijera algo tan directo, y menos alguien como Jack, que parecía siempre tan reservado. Sin embargo, no sabía cómo responder. Solo pudo sonreír ligeramente y decir, «Supongo que eso significa que te estás quedando demasiado tiempo». Bromeó tratando de ocultar la emoción en su voz. Él rió, una risa suave y sincera que parecía encajar perfectamente con el sonido del viento entre los árboles secos. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que compartían más que solo momentos en el puesto de comida. Caminatas al atardecer, charlas sobre el cielo estrellado, pequeñas tareas cotidianas que parecían simples pero que juntas creaban un sentido de compañerismo. Cada momento, aunque breve, hacía que la relación entre ellos se profundizara. No había promesas grandiosas ni palabras exageradas, solo la certeza de que cada uno estaba allí por elección propia y no por obligación. Sin embargo, la tensión no desaparecía. Clara seguía preocupada de que Jack pudiera irse de repente, y Jack, por su parte, luchaba con la idea de quedarse en un solo lugar cuando toda su vida había sido de movimiento y libertad. Esa lucha interna hacía que cada mirada, cada gesto tuviera un peso especial. Nada era seguro, y eso, de alguna manera, hacía que cada día juntos fuera más valioso. Una noche, mientras cerraban el puesto y preparaban la cabaña para pasar la noche juntos, Clara pensó en cómo había cambiado todo desde que Jack había llegado. Lo que empezó como curiosidad y un encuentro casual se había transformado en algo más profundo, algo que no podía ignorar. Sabía que la noche sería otra oportunidad para acercarse, para compartir historias, para comprenderse un poco más. Wow, aunque no sabía exactamente lo que el futuro les deparaba, había una certeza que no podía negar. Jack ya no era un extraño que pasaba por el pueblo. Se estaba convirtiendo en una parte importante de su vida. Los días pasaban y Clara notaba que su rutina con Jack se estaba convirtiendo en algo constante, algo que, aunque pequeño, tenía un valor enorme. Cada mañana, su puesto de comida se llenaba de clientes habituales, y cada tarde Jack llegaba con su caballo, tranquilo y sereno, como si su presencia hubiera pasado a ser parte del ritmo natural del pueblo. Pero no todo era simple. Clara había aprendido a no dejarse llevar solo por la comodidad. Sabía que detrás de la calma de Jack había secretos, y cada vez que él se quedaba callado por demasiado tiempo, una pequeña alarma se encendía en su interior. Una tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de las colinas, Jack apareció con una expresión diferente. No era su hábito calma confiada. Había algo en sus ojos que mostraba preocupación. Se bajó del caballo sin decir palabra y se sentó en la mesa de siempre. Clara lo observó en silencio, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo.
No le gustaba que alguien que confiaba pareciera cargado de pensamientos oscuros. Hoy, algo pasó en el camino, comenzó Jack con voz baja. No es nada grave, pero me hizo pensar. Clara inclinó la cabeza, intentando entender sin presionar. ¿Qué pasó?, preguntó. Puedes contármelo si quieres. Él suspiró y se recostó un poco, mirando la tierra frente al puesto. Vi a un grupo de hombres en el camino. No buscaban problemas conmigo ni con el pueblo, creo, pero estaban ahí. Me hizo darme cuenta de que no siempre puedo controlar lo que sucede alrededor. Y me recordó que no puedo permanecer en un lugar sin enfrentarme a mi pasado. Clara asintió lentamente, intentando digerir sus palabras. Sabía que Jack no era alguien que compartiera fácilmente lo que sentía, así que cada palabra contaba más que 1000 gestos. Todos tenemos algo que nos preocupa, dijo ella suavemente. Lo importante es cómo enfrentamos esos momentos. No estás solo, Jack. Él la miró, sorprendido por su tranquilidad y comprensión. Por primera vez, Jack permitió que su semblante mostrara un atisbo de vulnerabilidad. No era miedo ni tristeza, era un reconocimiento silencioso de que alguien más estaba dispuesto a acompañarlo en ese momento. Gracias, dijo finalmente. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Durante los días siguientes, Jack y Clara continuaron compartiendo pequeñas rutinas, pero algo había cambiado. La tensión entre ellos se volvió más intensa, no por peleas o desacuerdos, sino por la cercanía emocional que estaba creciendo. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra se sentía cargada de significado. Jack empezaba a depender de Clara tanto como ella de él, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. Un día, mientras Clara preparaba el guiso del mediodía, escuchó que Jack se movía afuera, trabajando con su caballo. Era un sonido familiar, pero esta vez había un ritmo diferente, más pensativo. Cuando salió a ayudarlo a ajustar la montura, notó que él parecía distraído. ¿Estás bien?, preguntó, con cuidado. Jack la miró y luego bajó la vista hacia el caballo. Sí, solo estoy pensando en lo que mencioné el otro día, dijo con voz tranquila. A veces uno cree que puede dejar el pasado atrás, pero hay momentos en que parece alcanzarte. Clara respiró hondo. Sabía que estaba entrando en un terreno delicado, pero también comprendió que la forma en que Jack compartía esto era un signo de confianza. Todos tenemos cosas así, dijo. Yo también, pero no tienes que enfrentarlas solo. Puedes hablar conmigo si quieres. Él asintió lentamente, y por un instante la cercanía entre ellos pareció palpable. No había palabras más grandes, solo un entendimiento silencioso que llenaba el espacio. Clara sintió que este tipo de momentos eran los que realmente construían la relación entre ellos, más que cualquier gesto romántico o conversación trivial. Sin embargo, el conflicto no siempre venía de dentro. Ese mismo día, mientras terminaban de cerrar el puesto, un par de hombres del pueblo se acercaron, mirándolo con cierto recelo. No dijeron nada, pero sus miradas dejaron claro que no estaban convencidos de la presencia de Jack allí. Clara percibió la tensión y supo que necesitaría intervenir si la situación escalaba. Jack, no le prestes atención, susurró mientras caminaban hacia la cabaña. No valen la pena. Él asintió, pero no pudo evitar sentir cierta incomodidad. La vida en un pueblo pequeño tenía sus reglas, y aunque la mayoría lo respetaba, siempre había quienes miraban con desconfianza a los recién llegados. Clara comprendió que proteger a alguien no era solo ofrecer compañía, sino también enfrentarse a quienes dudaban de esa elección. Esa noche, mientras se sentaban frente al fuego en la cabaña,
La conversación giró hacia recuerdos de infancia y juventud. Ambos compartieron historias que nunca habían contado a nadie más, desde pequeñas aventuras hasta miedos silenciosos. Clara habló de cómo había aprendido a cuidar de sí misma desde muy joven y de cómo a veces la soledad era un refugio más que una condena. Jack, por su parte, reveló que su vida de viaje constante había sido tanto un escape como una búsqueda de libertad, y que quedarse en un lugar fijo siempre había sido un desafío para él. «Nunca pensé que podría quedarme en un solo lugar», dijo Jack, mirando las llamas del fuego. «Pero... Contigo, este lugar se siente diferente. Más seguro». Más mío. Clara sintió un calor extraño en el pecho. No era miedo, ni ansiedad. Era la mezcla de sorpresa y alegría que se siente cuando alguien reconoce lo que uno representa para ellos. Eso significa mucho, dijo suavemente, pero también significa que tienes que ser honesto contigo mismo y con lo que quieres. No quiero que estés aquí solo por costumbre o por obligación. Él la sintió, entendiendo la importancia de sus palabras. Sabía que quedarse significaba enfrentar no solo el pasado, sino también comprometerse con alguien y con un lugar. Y aunque no estaba seguro de todos los detalles del futuro, comprendía que lo que sentía por Clara valía la pena. Al día siguiente, un pequeño incidente en el pueblo reforzó aún más la tensión emocional. Un caballo se escapó de un establo cercano y cruzó corriendo por la calle principal, asustando a los clientes y causando un pequeño caos. Clara corrió para asegurarse de que nadie se lastimara, y Jack apareció inmediatamente para ayudarla. La forma en que trabajaron juntos, sin hablar demasiado, solo con movimientos coordinados y comprensión mutua, demostró que su vínculo no era solo emocional, sino también práctico y confiable. «Lo logramos», dijo Clara, respirando con alivio. «Gracias por estar aquí. Siempre», respondió Jack. «No dejaría que algo te pasara». Esa noche, mientras compartían la cena en la cabaña, ambos comprendieron algo importante. No era suficiente simplemente estar cerca. Necesitaban enfrentarse juntos a los desafíos, aprender a confiar y depender del otro en momentos de incertidumbre. La relación que estaba surgiendo no era solo de atracción o curiosidad. Era una relación basada en respeto, comprensión y apoyo mutuo. Sin embargo, la tensión persistía. Cada día traía nuevas pruebas, miradas de desaprobación de algunos vecinos, rumores sobre la presencia de Jack y su misterioso pasado, y la incertidumbre de lo que él mismo traía consigo. Clara comprendió que mantener su vínculo requeriría paciencia, comunicación y, sobre todo, valentía. Al final de la semana, mientras el sol se ocultaba y las sombras de las colinas se alargaban, Clara y Jack se sentaron en silencio frente al pequeño fuego de la cabaña. No necesitaban palabras grandes ni promesas exageradas. La cercanía y el entendimiento eran suficientes. Sabían que enfrentarse al pasado, al juicio de los demás y a sus propios miedos sería un camino largo, pero también sabían que el viaje juntos tenía un valor que ninguno de los dos estaba dispuesto a ignorar. Ese momento silencioso, cargado de emoción y de decisiones no expresadas, marcó un punto importante en su relación. Comprendieron que, a pesar de las dificultades, quedarse y enfrentarse juntos al mundo era una elección que podían tomar libremente. No había garantías de que todo fuera fácil, pero sí había la certeza de que juntos serían más fuertes que separados. La mañana comenzó con un aire distinto en el pequeño pueblo. Clara abrió su puesto de comida y notó que el viento traía un frescor inusual, como si el mundo estuviera preparando algo nuevo. Mientras organizaba los platos y encendía la cocina, su mente recordaba las conversaciones y los momentos compartidos con Jack durante las últimas semanas.
Había algo en su relación que ya no era solo curiosidad o atracción. Era un vínculo profundo que había crecido silenciosamente, entre miradas y gestos, palabras y silencios. Jack llegó como siempre, montando su caballo con calma, pero Clara percibió un ligero cambio en su manera de moverse. No era inquietud, sino concentración, un tipo de determinación que hacía que pareciera más fuerte, más seguro de sí mismo. Se bajó del caballo y saludó a Clara con una sonrisa ligera, pero ella podía sentir que había algo más en sus pensamientos. Buenos días, dijo él. Parece que hoy será un día interesante. Clara arqueó una ceja, intrigada. ¿Interesante? ¿Qué quieres decir? Jack se encogió de hombros, pero sus ojos delataban una mezcla de emoción y preocupación. Verás, me he dado cuenta de que hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos enfrentar. Hoy quiero enfrentar algo contigo. Clara sintió un pequeño escalofrío. Las palabras de Jack siempre tenían peso, y su forma de decirlas hacía que todo lo que él sugería se sintiera importante. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, intentando mantener la calma. Él sonrió, aunque su expresión no era completamente relajada. Quiero mostrarte algo. Un lugar que significa mucho para mí, algo que forma parte de mi vida antes de llegar aquí. Upon expanding became productive, after the trip had begun. 2 other rock stars had come up from their minnows. Quiero que lo veas, que lo conozcas y que me digas qué piensas. Clara, curiosa y un poco nerviosa, asintió. Sabía que aceptar significaba adentrarse en algo desconocido, pero también entendía que Jack confiaba en ella lo suficiente para abrir esa parte de su vida. Prepararon sus caballos y salieron del pueblo, dejando atrás el polvo habitual de las calles, para adentrarse en un camino menos transitado que llevaba hacia las colinas y las planicies abiertas. El trayecto fue tranquilo, aunque cargado de una tensión silenciosa. Ninguno de los dos hablaba mucho. El sonido de los cascos contra la tierra y el viento entre los árboles parecía llenar los espacios donde las palabras podían haber existido. Clara notaba que Jack estaba más pensativo que nunca, y ella se preguntaba qué historias ocultaba ese lugar que estaban a punto de visitar. Finalmente, después de varias horas de viaje, llegaron a un claro entre las colinas. Allí se extendía un paisaje amplio y sereno, con pastizales verdes y un río que serpenteaba suavemente a lo lejos. No había construcciones ni ruido de carreteras, solo el sonido del agua y el canto de algunas aves. Clara respiró hondo, sorprendida por la belleza inesperada. Hermoso, dijo, casi sin palabras. Nunca había visto algo así. Jack asintió, mirando el río con una expresión que mezclaba nostalgia y tranquilidad. Este lugar es un recuerdo de lo que buscaba antes de llegar aquí, dijo. Es un lugar donde aprendí a sentirme libre, a tomar decisiones sin miedo, a enfrentar lo que venía. Quería que lo vieras porque quiero que entiendas una parte de mí. Clara se acercó a él, observando cómo sus ojos brillaban con recuerdos que no necesitaban palabras. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, compartiendo algo que era mucho más que palabras o gestos. Era una conexión profunda que solo se construye cuando 2 personas deciden confiar plenamente. Gracias por mostrarme esto, dijo Clara finalmente. Puedo ver por qué significa tanto para ti. Jack sonrió y por primera vez parecía completamente relajado, como si el peso que llevaba sobre sus hombros se hubiera aligerado un poco al compartirlo con ella. ¿Hay algo más?, dijo bajando la voz. Quiero que sepas que quedarme aquí contigo no es solo por comodidad o porque me gusta este pueblo. Es porque contigo todo tiene sentido. No quiero irme de aquí. No quiero perder lo que estamos construyendo. Clara sintió que su corazón latía más rápido.
No era solo una confesión, era una promesa silenciosa de compromiso y de sinceridad. Pero al mismo tiempo, sabía que no todo sería fácil. El pasado de Jack, sus hábitos de viaje constante y la desconfianza de algunos habitantes del pueblo todavía eran desafíos que debían enfrentar juntos. Jack. Yo también siento lo mismo, dijo ella, pero necesitamos ser realistas. No todo será sencillo. La gente mira con recelo a los que llegan de fuera, y tú también tienes cosas que enfrentar. Él asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Lo sé, dijo. Estoy listo, porque lo que siento por ti vale la pena enfrentar cualquier cosa. Después de ese momento, pasaron horas explorando el claro y las cercanías del río. Compartieron historias de sus infancias, de momentos difíciles que los habían moldeado y de sueños que todavía esperaban cumplir. Cada relato, cada gesto, cada silencio compartido reforzaba el vínculo que había comenzado en el pequeño puesto de comida. Al regresar al pueblo, el sol estaba cayendo y las sombras de las colinas se alargaban sobre la tierra polvorienta. Sin embargo, al entrar en el puesto y preparar la cena, Clara notó que la tensión de la mañana no había desaparecido completamente. Había algo más que debía enfrentar. La percepción del pueblo y la necesidad de Jack de mostrar que podía comprometerse con un lugar y con alguien, sin perder su esencia. Esa noche, mientras compartían la cena en la cabaña, Clara y Jack conversaron sobre sus miedos y esperanzas. La intimidad de la noche y la tranquilidad del lugar les permitió abrirse más de lo que habían hecho hasta entonces. Clara habló de su deseo de estabilidad, de sentirse segura sin renunciar a su independencia. Jack compartió sus dudas sobre quedarse en un solo lugar y cómo la idea de compromiso siempre lo había asustado un poco. Nunca pensé que podría sentir esto por alguien, dijo Jack, y menos con alguien que no intenta cambiarme ni imponerme nada. Solo tú logras que quiera quedarme sin perderme a mí mismo. Clara sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y cariño. Eso significa mucho, dijo. Pero también significa que debemos ser honestos y comunicarnos siempre. Nada de suposiciones. Nada de esperar que el otro adivine lo que sentimos. Estoy de acuerdo, respondió Jack, tomando su mano suavemente. Quiero enfrentar todo contigo, incluso cuando sea difícil. Los días siguientes comenzaron a notar cambios pequeños pero significativos. La gente del pueblo, que al principio miraba con recelo la presencia de Jack, empezó a aceptar su permanencia, no por imposición, sino porque veían la forma en que se integraba, ayudaba y respetaba el lugar y a quienes lo habitaban. Clara también notó que su propia rutina se sentía más ligera, más alegre, ahora que alguien confiable estaba a su lado. Pero no todo era tranquilidad. A veces Jack recordaba su vida de viajes y sentía una inquietud que lo hacía retirarse en silencio, observando el horizonte como si buscara algo que no estaba allí. Clara comprendió que esos momentos eran naturales, parte de su personalidad y de su historia. En lugar de presionarlo, aprendió a ofrecerle espacio y compañía al mismo tiempo, respetando sus tiempos y emociones. Una tarde, mientras cerraban el puesto, Jack tomó la iniciativa de limpiar los platos y organizar todo sin que Clara tuviera que pedir ayuda. Fue un gesto simple, pero significativo. Clara lo observó con una sonrisa, entendiendo que cada acto cotidiano, cada cuidado mutuo, era una forma de compromiso más fuerte que cualquier palabra grandiosa. «¿Ves?», dijo Jack mientras colocaba el último plato. «Quiero ser parte de esto contigo. No solo hoy, sino todos los días que podamos compartir». Clara sintió que su corazón se llenaba de emoción. No era una promesa vacía, era la certeza de que ambos estaban dispuestos a enfrentar juntos los desafíos,
a construir algo que valiera la pena. Esa noche, mientras se sentaban frente al fuego en la cabaña, ambos entendieron algo fundamental. Quedarse juntos significaba enfrentar miedos, aceptar las diferencias y valorar cada pequeño momento compartido. La conexión que habían creado era fuerte, real y resistente, y aunque sabían que los desafíos continuarían, también comprendieron que juntos podrían superarlos. El silencio de la noche, interrumpido solo por el sonido del viento y el crepitar del fuego, se convirtió en un símbolo de su compromiso. No necesitaban palabras exageradas ni gestos grandiosos. La certeza de estar allí el uno para el otro, enfrentando lo desconocido, era suficiente. El amanecer llegó al pequeño pueblo con un cielo teñido de tonos rosados y dorados. Clara se despertó antes del sol, como siempre, y se quedó un momento observando la luz que entraba por la ventana de la cabaña. Esa mañana había algo diferente en el aire, algo que ella no podía describir del todo, pero que sentía en el corazón. La sensación de que los días que habían pasado juntos habían cambiado la manera en que veía su vida. Ya no estaba sola en su rutina, y la presencia de Jack había transformado su mundo, haciendo que incluso las tareas más simples se sintieran más significativas. Jack aún dormía, pero Clara lo observó unos minutos antes de levantarse. Su respiración era tranquila, confiada, y ella sintió un calor en el pecho al pensar en todo lo que habían compartido. Desde la primera vez que llegó al pueblo hasta ese momento habían construido algo más que una simple amistad o un vínculo romántico. Habían aprendido a confiar, a cuidarse y a enfrentar juntos los desafíos de la vida. Clara sabía que no podía prever el futuro, pero también comprendía que lo que tenían era real y valioso. Después de vestirse y preparar un café caliente, Clara bajó al pequeño puesto de comida. Aún era temprano, y el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones con una sensación de calma. Comenzó a organizar los platos, colocar los utensilios y encender el fuego de la cocina. Aunque el pueblo aún estaba dormido, podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder, una sensación que no se podía explicar con palabras, solo con el corazón. Jack apareció poco después, montando su caballo como siempre, pero con una expresión más ligera que cualquier otro día. Al verla sonrió y bajó del caballo sin prisa. La manera en que la miraba hacía que Clara sintiera una mezcla de alegría y ternura. Era la mirada de alguien que había encontrado un lugar donde sentirse seguro y al mismo tiempo alguien con quien compartir su vida sin reservas. «Buenos días», dijo él con voz suave. «¿Preparada para otro día juntos?» Clara sonrió y asintió. «¿Siempre lista?», respondió. «Pero hoy siento que será un día especial». Jack la miró, curioso, y luego asintió con una sonrisa ligera. No necesitaban palabras largas. La conexión que habían construido en las últimas semanas se entendía sin explicaciones. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido tenía un significado profundo. El día transcurrió con la rutina habitual, pero con pequeños detalles que hacían que todo se sintiera diferente. Jack ayudaba a organizar el puesto, atendía a algunos clientes con educación y respeto, y participaba en pequeñas tareas que demostraban su compromiso con el lugar y con Clara. Ella notaba cómo cada acción de él reforzaba lo que sentían, y cómo el respeto mutuo y la confianza habían reemplazado cualquier temor o duda que pudiera haber existido antes. Durante el almuerzo, mientras servían a los clientes, una conversación con un vecino del pueblo reafirmó la aceptación que Jack estaba ganando. «Veo que estás quedándote por aquí», dijo el vecino con una sonrisa. Me alegra, este lugar necesita gente que lo cuide y que lo respete. Jack asintió y su mirada se encontró con la de Clara.
No había palabras necesarias. Ella entendió que lo que había empezado como curiosidad y duda ahora se convertía en aceptación y respeto. Era un paso más hacia la vida que ambos querían construir juntos. Después del almuerzo decidieron dar un paseo fuera del pueblo, hacia los campos abiertos que se extendían más allá de las colinas. Era un lugar que ambos disfrutaban por la tranquilidad y la belleza del paisaje, y donde podían hablar sin interrupciones. Durante el camino, Clara notó que Jack estaba especialmente pensativo. ¿Qué piensas?, preguntó suavemente. Sé que últimamente has estado reflexionando mucho. Jack respiró hondo y miró el horizonte. Pienso en lo que quiero para mi vida, dijo finalmente. Antes todo era moverse, no quedarse, no comprometerse. Pero ahora, contigo, entiendo que puedo elegir, puedo quedarme, puedo enfrentar mis miedos y construir algo que valga la pena. Clara sintió que sus ojos se llenaban de emoción. Cada palabra de Jack estaba cargada de sinceridad, y ella sabía que no era un momento superficial. Era la declaración silenciosa de alguien que había decidido confiar y comprometerse. Jack, yo también quiero eso, dijo con voz suave. No solo hoy, sino todos los días que podamos compartir. No me interesa lo que digan los demás ni lo que traiga el futuro. Lo importante es que estamos juntos y que podemos apoyarnos mutuamente. Él sonrió con una mezcla de alivio y ternura. Tomó su mano y la apretó suavemente. Entonces estamos de acuerdo, dijo. Juntos, sin importar lo que venga. Durante las semanas siguientes, su relación se consolidó de manera natural. Cada día traía pequeños desafíos, pero también momentos de alegría, risa y aprendizaje. Aprendieron a comunicarse mejor, a comprender las emociones del otro y a celebrar los pequeños logros cotidianos. Clara veía cómo Jack se integraba en la vida del pueblo y cómo se convertía en alguien confiable y respetado, no solo para ella, sino para todos los que lo conocían. Una tarde, mientras trabajaban en el puesto, Jack propuso una idea que sorprendió a Clara. «He estado pensando», dijo. «Este lugar es importante para nosotros, pero también quiero que tengas tiempo para ti, para tus sueños y proyectos. Así que quiero que construyamos algo más grande aquí, juntos. No solo el puesto, sino un espacio donde la gente pueda venir, aprender, compartir y disfrutar». Clara se sorprendió. Nunca había pensado que Jack pudiera involucrarse de esa manera y que tuviera tanta visión para el futuro. «Eso suena increíble», dijo finalmente, «pero será mucho trabajo». «Lo sé», dijo él, «pero si lo hacemos juntos, será más fácil y más valioso». «Cada esfuerzo tendrá un propósito, y será nuestro». Ese proyecto se convirtió en una nueva etapa de su vida juntos. Comenzaron a planificar, a organizar y a trabajar en pequeños cambios que mejorarían el lugar. Cada tarea, desde la construcción de un pequeño comedor hasta la decoración y la organización del espacio, se hizo en equipo. Clara notó que con cada paso que daban, la relación se fortalecía aún más. No solo compartían emociones, sino también objetivos, responsabilidades y sueños. Con el tiempo, la aceptación del pueblo hacia Jack fue completa. La gente comprendió que su presencia no era una amenaza, sino un aporte positivo. Los clientes del puesto también notaron la diferencia. Un equipo unido, trabajando con dedicación y pasión, y creando un ambiente cálido y acogedor. Una noche, mientras cerraban el puesto y se preparaban para descansar, Clara miró a Jack con una sonrisa tranquila. «Mira todo lo que hemos logrado», dijo. «Nunca imaginé que algo así sería posible». Jack la miró, con sus ojos brillando a la luz de la lámpara.
y apenas estamos comenzando, dijo. Todo esto es solo el principio de lo que podemos construir juntos. El silencio de la noche los envolvió, pero esta vez era un silencio lleno de confianza y alegría. No había incertidumbre ni miedo, solo la certeza de que cada decisión tomada, cada momento compartido y cada desafío enfrentado había valido la pena. Habían aprendido a apoyarse, a escucharse y a respetarse, y eso les daba una fuerza que nada podía romper. Con el tiempo, Clara y Jack se convirtieron en una pareja respetada y querida por todos. Su historia no era solo de amor, sino de colaboración, confianza y compromiso. Habían demostrado que, incluso en un lugar donde la vida podía ser dura y los desafíos constantes, era posible construir algo sólido y duradero. Al final, Clara comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en la independencia o en la libertad personal, sino en la capacidad de compartir la vida con alguien que eligiera estar a tu lado, que respetara tu espacio y tus decisiones, y que enfrentara contigo cada día, sin importar los obstáculos. Jack, por su parte, entendió que la libertad y el compromiso no eran opuestos sino complementarios, y que quedarse en un lugar y con alguien podía ser la aventura más valiosa de todas. Esa noche, mientras ambos se sentaban frente al fuego en la cabaña, contemplando las estrellas y escuchando los sonidos tranquilos del pueblo, supieron que su historia estaba lejos de terminar, pero que habían alcanzado un punto crucial. Habían elegido estar juntos, y eso era suficiente para enfrentar lo que viniera. El viejo oeste seguía siendo polvoriento y desafiante, pero para Clara y Jack, ahora había un lugar donde podían ser ellos mismos, donde la confianza, el respeto y el cariño mutuo. Mientras las llamas del fuego crepitaban suavemente, ambos sonrieron, sabiendo que habían encontrado algo que valía cada esfuerzo, cada día y cada decisión tomada juntos.